Pero hoy más que nunca se necesita escuchar la palabra de Dios. Porque en este mundo en el cual hoy nos encontramos, vamos de paso. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y un día, no muy lejanos, Jesucristo vendrá a levantar a su iglesia, así como Él lo prometió un día. Pero Cristo quiere, hermanos, que el hombre sea salvo. Cristo quiere, hermanos, que la palabra de Dios se predique, se anuncie antes de que sea demasiado tarde. Y hoy en esta hermosa hora de la tarde estamos en esta comunidad para hablarles de la palabra del Señor. Unos momentos, gloria a Dios. Si tiene a bien escuchar un momento la palabra de Dios, se puede acercar con toda libertad. Le hacemos esa invitación porque quizás el día de mañana usted va a querer escuchar la palabra de Dios y ya no se va a predicar el evangelio. Hoy en día aproveche la oportunidad que la palabra de Dios se está predicando. Gloria a Dios, aleluya. Voy a dar lectura a la palabra de Dios un momento. Gloria a Dios, aleluya. Dice la bendita y santa palabra de Dios en esta hora, en el libro de Lucas, en su capítulo 17. Y el verso 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los últimos días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se daban en casamiento, así también como en los días de Lot, comían y bebían. Hermanos, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el tiempo de Lot dice que comían y bebían y se daban en casamiento. Hoy en día, hermanos, la palabra de Dios se está predicando, pero el hombre ha cerrado su oído para no escuchar la voz de Dios. Y es por eso que vamos en muchos lugares llevando el evangelio de salvación. Es por eso que vamos por muchas comunidades anunciándoles que Cristo viene pronto a levantar a su iglesia. Y como siempre lo he dicho, no es casualidad que la palabra de Dios se esté predicando por muchos lugares. Es que Cristo quiere salvar a la humanidad. Es que Cristo quiere salvar al hombre pecador. Es que Cristo quiere, hermanos, que el hombre se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Gloria a Dios, aleluya. Y es por eso que en esta tarde hoy estamos aquí parados en este lugar. Una de las señales que Cristo dejó antes de su regreso dice que será como en los días de Noé. ¿Qué es lo que hacían? En el tiempo de Noé dice que comían y bebían y se daban en casamiento. ¿Qué tiene de malo comer y beber? Que se den en casamiento no tiene nada de malo. El hombre tiene que comer para poder subsistir físicamente. Pero esa es una de las señales que la palabra de Dios será rechazada. La palabra de Dios no será bien vista en los últimos tiempos. Y dice que como en los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las señales que hoy en día podemos ver, que la gente está ocupada más en las cosas de este mundo, está ocupada más en las cosas terrenales, está ocupada en este mundo, pero la Biblia dice que este mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y como decía el apóstol Pablo, yo lo digo de igual manera, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Así como en el día de Noé, cuando él, hermanos, predicaba la palabra de Dios, muchos se burlaban y se reían y decían: Noé está loco, cuando ha llovido en
conoces, pero un día te vas a acordar que alguien pasó por tu comunidad, alguien te habló de la palabra de Dios y no tendrás excusa para decirle al Señor: yo nunca escuché la palabra de Dios. La Biblia dice que Noé anunciaba el evangelio de salvación. Con una mano tenía el martillo trabajando, construyendo aquella arca, pero hermano, con la otra anunciaba el evangelio de salvación y predicaban que se arrepintiesen, que dejaran el mal camino, que dejaran el pecado, que dejaran de tomar, que dejaran de beber, que dejaran la drogadicción, que dejaran el alcoholismo, que dejaran el homosexualismo. Esta predicaba Noé, pero le decían que estaba loco porque nunca había llovido en ese tiempo. Pero Noé no le importó lo que le decían, a Noé no le importó que se burlaban de él. Él seguía anunciando el evangelio de salvación porque sabía que el que lo había mandado a predicar era fiel y verdadero, así como el día de él. Gloria a Dios, aleluya. Y la Biblia dice que Noé terminó de construir el arca, hermanos. La Biblia dice que Noé terminó de construir aquella arca y le dijo: Dios, he decidido terminar con todo el ser humano, me arrepiento de haber hecho el hombre. La Biblia dice que Dios le volvió en su corazón porque el hombre no escuchaba la voz de Dios. Tanto era el pecado, tanto era la maldad que había en aquel tiempo que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Te podrás imaginar cómo era de grande el dolor que había en el corazón de Dios al decir: me arrepiento de haber hecho el hombre en la tierra. La Biblia dice que en aquel tiempo Dios abrió las cataratas de los cielos y comenzó, hermanos, a llover algo que nunca había sucedido en aquel tiempo. Y comenzó, hermanos, a llover algo que nunca había sucedido. Y dice que los hombres corrían de un lugar para otro. Dice la palabra de Dios que cuando vieron que empezó a llover, entonces los hombres corrían, iban a donde estaba Noé y le decían a Noé: ábrenos ahora si creemos, abre la puerta ahora si creemos. Pero Dios había cerrado aquella puerta por su mano poderosa. Hubo tiempo de que el hombre se arrepintiese, hubo tiempo, hermano, de que el hombre viniera a Dios, se arrepintiera de sus pecados, porque durante 120 años él estuvo anunciando el evangelio de salvación. Durante 120 años él estuvo predicando la palabra de Dios. Hoy en día el evangelio hace aproximadamente 2000 años que se empezó a predicar la palabra de Dios. Hace aproximadamente 2000 años que Jesús dijo: vayan y anuncien el evangelio y predicando el evangelio a todo hombre, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hace mucho tiempo el evangelio se está predicando para que en aquel día el hombre no tenga excusa y no pueda decir: yo no escuché la bendita y santa palabra de Dios. Hoy se está anunciando el evangelio por muchos lugares, hoy se está anunciando la palabra por muchos medios, por la televisión, por el internet. Si usted habla en Facebook, ahí se predica. Si usted hay un día, ahí se predica la palabra de Dios. Se está anunciando el evangelio por muchos medios. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice Lucas capítulo 17, verso 26: así como en los días de Noé, así como en los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. Comía, bebía, se casaba
Señor, deje de robar, gloria a Dios, aleluya. El pecado más grande que había en el tiempo de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, que el pecado más grande era que vivían en un desenfreno de homosexualismo, hermano. Pero Dios envió, hermano, a dos ángeles que fueran a avisarle a Lot. Y cuando llegaron a la casa de Lot, le dijeron: escapa por tu vida, date prisa, escapa por tu vida. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido terminar con fuego y azufre esas dos grandes ciudades, porque su maldad ha llegado a mi presencia, dijo Dios. La maldad de aquellos hombres era tan grande que Dios no podía soportar el pecado y la maldad. Y Dios dijo: voy a terminar con esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. El pecado era algo terrible, el pecado era algo grande, era algo doloroso, hermano, ante los ojos de Dios. Pero Dios le habló a Lot. Dios siempre le va a hablar al hombre que lo ama. Dios siempre va a hablarle al hombre, hermano, para que no se pierda, para que el hombre no diga aquel día: Señor, Señor, porque estoy en este lugar de castigo, de sufrimiento, porque no